¿Qué tal, mis guerreros de Leo? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lectura especial de fin de año. Aquí vamos a ver las energías y los mensajes que tienes para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerda suscribirte, activar la campana y dejarme también tus comentarios para que lleguemos a muchísimos más guerreros. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. Y comparte este video para que lleguemos a 300,000 suscriptores. Ya nos falta poco y cuando haga eso entonces regresaré a este video para responder las preguntas que dejes aquí al azar de sí o no. Así que empieza a dejar tus preguntas y comparte este video con tus amigos para que lleguemos a 300,000 y lo volveré a hacer cuando lleguemos a 500,000 suscriptores si lo hacemos de aquí a diciembre. Así es que a compartir. La primera fila que está aquí te va a hablar acerca de las energías que vas a tener a tu alrededor en el mes septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La segunda carta va a ser un mensaje dirigido para tu alma de parte de tus guerreros espirituales, de tus guías espirituales. Y la última línea va a ser entonces, guerreros de Leo, un consejo de parte de tus arcángeles para el amor. Esto aquí, la luz como que se refleja, les pido disculpas, voy a bajarla un poquito o subirla un poquito para allá. Veamos entonces, Leo, el mes de septiembre, las energías que vas a tener a tu alrededor es la carta de la culpa. Así es que durante este mes de septiembre podrías estar teniendo recuerdos de cosas que han sucedido anteriormente en tu vida. O podrías estar de repente también pasando por situaciones en las cuales tú estás pensando que las personas a tu alrededor se están alejando o están actuando de cierta manera por ser una reacción a la forma como tú les estás tratando. Dicen aquí que tienes que tener mucha calma, mucha tranquilidad y no permitir que estas situaciones a tu alrededor te vayan a consumir ni que te vayan a perjudicar. Podrías estar extrañando la pérdida de un familiar, el alejamiento de un ser querido o una situación que tenga que ver también con tu trabajo. Así es que tienes que hacer todas las cosas bastante estricta y bastante concentrado cuando estés realizando tus labores, cuando estés realizando la manera en la cual tú conversas con las personas, porque aquí hay energías en las cuales podrías estarte arrepintiendo de cosas que dices. Así es que también tienes que tener eso mucho en cuenta durante el mes de septiembre. Cuidado con tu palabra, cuidado con las cosas que dices. Toma tu tiempo antes de responder un correo, antes de responderle a una persona, porque podrías estar cayendo en situaciones de negatividad en la cual dices cosas que después te arrepientes. Para otro grupo de ustedes, esta carta también de la culpa te está hablando de que tienes que controlar a esa voz interior, porque parece de que tus propios demonios durante el mes de septiembre estarán tratando de atacarte y vas a escuchar una voz que te está juzgando, pero que tiene que ver contigo mismo, contigo misma. Así es que, guerreros de Leo, no puedes sentir culpabilidad. Tienes que aceptar que lo que ha sucedido en tu vida iba a suceder, hicieras o no hicieras, tomaras acción o no tomaras acción. Así es que no puedes seguir martillándote a ti mismo, no puedes seguir castigándote a ti mismo, ni tampoco pasando por situaciones en las cuales tú no creces, porque entonces no vas a avanzar. Tienes que buscar la manera de relajarte y de buscar ayuda para que alguien a tu alrededor también pueda escucharte y aconsejarte. ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales? Te sale la carta del 3 de copas y ellos te están diciendo aquí: toda esa culpabilidad, todas esas energías negativas que estás sintiendo durante el mes de septiembre, las vas a poder conquistar, las vas a poder vencer. Pero como te indiqué al final, esta carta te dice de que tienes que buscar ayuda, que no lo puedes hacer por ti mismo. Es momento ya de que busques ayuda, ya sea con una amistad, ya sea con un doctor, sea con un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, con lo que vayas a necesitar, porque ellos te van a dar los pasos que son necesarios para que tú puedas sanar tus heridas, olvidarte de la culpa y celebrar. Esta carta te habla también de que podrías estar durante el mes de septiembre asistiendo a algún tipo de actividad
donde vas a una fiesta, a una celebración, vas a una reunión con tus amistades, con personas importantes, y esta reunión va a ser algo que definitivamente va a ayudarte a progresar, a salir adelante. Vienen celebraciones y buenas noticias para ti, o sea que esta carta de la culpa la logras dominar. Consejo para septiembre en el amor. Te sale la carta de hacerle un llamado a tu alma gemela. Esto indica de que tus oraciones, tus afirmaciones y visualizaciones te van a ayudar para que puedas manifestar a tu alma gemela y que aparezca más pronto en tu vida. Que tienes que tener energías en las cuales no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, y que una vez que hagas entonces ese cambio de actitud vas a poder percatarte cómo llega a tu vida tu alma gemela. Marca también aquí esta carta para el amor de que tu alma gemela también está en la búsqueda de ti. Así es que muy pronto podrían estar teniendo un encuentro muy especial en el amor. Guerreros de Leo, vamos a ver para ti octubre. ¿Cuáles son las energías que vas a tener a tu alrededor? Te sale la carta de el guía. Esto indica de que si te llegas a sentir perdido, si llegas a sentirte de que no sabes qué camino tomar, el universo, ese ser divino en el que tú creas, va a colocarte pistas a tu alrededor y te va a llevar de la mano hacia el camino que mereces, hacia el camino correcto que debes de tomar. Habla aquí de que tienes que empezar a escuchar también a tu intuición, porque es la mejor guía que puedes tener en tu vida. Cuando algo a tu alrededor empiece a despertarse y empieces a sentir tal vez en tu mente que algo te dice, no cojas por allá, coge por este camino, vas a poder controlar a esas voces que durante el mes de septiembre no habías podido dominar. Lo harás durante el mes de octubre y vas a poder finalmente entonces guiarte por el camino correcto, escuchando las voces correctas. Para algunos de ustedes también esto implica de que podrías estar conociendo a una persona que te va a dar la mano, te va a llevar hacia las cosas que necesitas. Habla también como si estuvieses encontrándote a un maestro, alguien que te va a enseñar, te va a entrenar y te va a dar las herramientas que necesitas para poder encontrar tu futuro. Tú también podrías estarte convirtiendo en una guía para personas a tu alrededor, hablándoles acerca de tu experiencia, contándoles acerca de las cosas que tú has estado realizando. Así que muy atentos a esas energías porque marcan muy positivas para ti. El consejo de parte de tus guías espirituales, ¿qué te están diciendo? Te sale la carta del 7 de espadas. Te habla de que tengas cuidado con tus ideas, que tengas cuidado donde colocas tus objetos personales, porque esta carta también hace referencia a un tipo de robo. Puede ser un robo intelectual, como podría representar también un robo de idea. Así es que muy atento en cuanto a las personas que tienes a tu alrededor, porque podrías tener gente que vas a estar conociendo o que ya conoces, que no te están diciendo las cosas verdaderamente al 100%, no te están siendo honestos. Podrías ser tú también que te ves tentado a tomar algo que no es tuyo, a tomar una idea que no es tuya, a hacer algo completamente diferente como un plagio. Y si estas son las energías que tienes a tu alrededor, entonces es recomendable de que no lo vayas a hacer. Recuerda siempre tratar a las personas como a ti te gustaría ser tratado. Esta carta también te habla acerca de pérdidas con objetos materiales. Así que muy atento si estás en tu hogar o si estás dejando personas que vayan a hacer limpieza en tu casa, si estás permitiendo que tal vez gente que desconoces, que no conoces al 100% estén yendo a tu propiedad, tu automóvil, tus cosas. Mucha atención con esa situación porque podrías estar teniendo una pérdida. También te habla de que si tú quieres invertir dinero, no es el momento correcto para que lo hagas. Durante el mes de octubre no vas a tener energías positivas para que veas buenos resultados en el área de inversiones. ¿Cuál es el consejo de amor que te dan los arcángeles del romance? Te habla de una decepción. Así es que, guerreros de Leo, algunos de ustedes podrían estarse dando cuenta quiénes son esas personas negativas que tienen una máscara, tienen una careta a tu alrededor, que no te están diciendo la verdad. Así es que podrías estar descubriendo mentiras, podrías estar descubriendo personas, amistades, relaciones que te han estado engañando.
y podrías darte cuenta de una verdad que finalmente va a salir a la luz. Esto va a ser algo bastante fuerte para ti. El mes de octubre tiene muchas más dificultades, pero no veo que nada de esto sea algo imposible que te vaya a llegar entonces a lastimar. La carta de la excepción te dice que se le cae la careta de falsedad a personas a tu alrededor. También podría aplicar viceversa y se te cae a ti la careta si tú estabas mintiéndole a alguien a tu alrededor. Aplícalo como mejor resuene contigo y recuerda que estas lecturas es para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En estos instantes esa lectura probablemente no resuene contigo, pero tienes que volver a escucharla cuando estemos dentro del mes para que entonces se te refresquen estos mensajes. Si quieres que haga una predicción como esta para el 2020, déjame tus deditos para arriba y así alrededor de finales de noviembre estaré lanzando las predicciones para el 2020 para que sepas qué te depara el próximo año. Recuerda compartir este video, suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu pregunta de sí o no, que una vez que lleguemos a 300,000 suscriptores y a 500,000 vendré nuevamente a este video a responder sus preguntas al azar. Así que a compartir este video y decirle a tus amistades que se suscriban. Noviembre, estamos ya casi llegando a final de año, increíble, solamente faltan 4 meses. Las energías que vas a tener, Leo, a tu alrededor son las energías de aislamiento. Parece que esta situación durante el mes de octubre, en la cual viene una decepción, en la cual vas a pasar por una situación de pérdidas, de robos, va a ser entonces de que tú te aísles, que te desconectes del mundo a tu alrededor. Y esto al final del día no es nada productivo si lo haces por un largo periodo de tiempo. Tómate el tiempo que tú necesites. Eso sí, si necesitas estar alejado, desconectado de personas a tu alrededor, pero tampoco te vayas a quedar oculto por 1 año, 6 meses. No puedes quedarte en ese estatus congelado de tristeza, de soledad, de aislamiento ni de dolor, porque entonces vas a entrar en grados de depresión y eso podría ser perjudicial para ti. Tienes que salir a la luz, tienes que salir de esa oscuridad y ablandar un poco tu corazón a pesar del gran dolor que podrías estar pasando durante el mes de octubre. Así que para el mes de noviembre vas a entrar en ese periodo de aislamiento donde te vas a desconectar de las redes sociales, te vas a desconectar de tus amistades, no vas a salir de tu casa, podrías perder empleo también si actúas de una manera negativa que podría ser contraproducente para tu vida. Así que aquí te están diciendo que no permitas que nada de estas cosas vayan a derrotarte. ¿Cuál es el consejo de parte de tus guías espirituales? Mira, sigues encarcelado, te sale la carta del 8 de espadas, que indica que definitivamente tú vas a ser tu peor enemigo. Tú vas a estar de manos atadas, vas a estar vendado y no vas a poder ver entonces la luz que necesitas, obviamente, buscar ayuda. Que durante este mes de noviembre no tengas temor de pedirle a las personas a tu alrededor que te guíen, que te den la mano, para que te ayuden a celebrar y a salir de esa dificultad. Y todo esto tiene que ver con la dificultad que has podido pasar durante el mes de octubre. Así que en noviembre tienes que salir de esa película de terror. Para finales de mes veo que ya tú vas a estar mucho más sano, mucho más productivo, pero no puedes permitir que tus temores te prohíban seguir avanzando. Dice que tú tienes la llave de tu felicidad y que tienes que darte cuenta y que durante el mes de noviembre podrás percatarte de que tú mismo podrás encontrar la felicidad y la alegría a tu alrededor. Consejo de los arcángeles del romance para el mes de noviembre. Mira, esa alma gemela, no todo va a estar perdido en el mes de octubre y noviembre. Esa alma gemela que empiezas a hacerle el llamado durante el mes de septiembre aparece, finalmente aparece en tu vida en el mes de noviembre y es la persona que te va a ayudar a poder salir adelante. Es la persona que va a darte la mano para que tú puedas entonces dejar atrás toda esa tristeza, todo ese aislamiento y puedas quitarte esas vendas y salir de la cárcel en la cual te encuentras, que como te mencioné podría ser una cárcel interna. Así que en el amor
muchas cosas positivas para ti en el mes de noviembre. Vas a estar conociendo a una persona que tiene energías de ser tu alma gemela, que te va a ayudar y dar la mano para que salgas de una etapa de dificultad, de tristeza y de dolor que obviamente ha venido fuerte para ti durante el mes de octubre y noviembre. Así que mucha atención, no todo está perdido. Llegamos a diciembre, fin de año, diciembre 2019, guerreros de Leo. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje, la energía general que vas a tener a tu lado. Plenitud. ¿Lo ves? El abrirte a nuevas personas, el sanar, el perdonarte, el dejar el pasado atrás, esos meses difíciles, va a hacer que tú te sientas completa, va a hacer que tú sientas de que todos esos sacrificios y toda esa dificultad que vino pasando para ti tal vez durante todo este año 2019 ha valido la pena. Habla de un círculo que finalmente se cierra en tu vida e inicia algo nuevo a tu alrededor que va a permitirte que recibas cosas positivas y que recibas el amor que tú mereces. La carta de plenitud también habla de que ustedes podrían estar recibiendo buenas noticias con respecto a su salud. Podrías estar recuperándote de problemas mentales, dolores de cabeza. Recuerda que si estás pasando por alguna de estas situaciones, siempre tienes que atenderte con tu médico de cabecera. Pero esta carta de plenitud te dice que te sientes y llega un momento en el cual dices, gracias. Este año fue difícil, pero el día de hoy me siento completo. Me siento que he logrado cosas internas que no hubiese podido lograr si no hubiera pasado por estas dificultades. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales? ¿Qué hagas para que puedas salir adelante? ¿O qué viene? Un nuevo comienzo. Te lo dije aquí con esta carta de plenitud. Te sale la carta del loco. Te habla de que des ese salto de fe. Que diciembre va a ser un mes en el cual tú vas a empezar nueva actitud. Vas a empezar con una forma diferente de ver la vida. Incluso algunos de ustedes podrían estar finalmente iniciando una rutina de ejercicios, de alimentación, de cambio de imagen, porque veo que quieres dejar muchas cosas atrás, empezar de cero. Y dice que tienes que dar ese salto de fe, que vas a tener un amigo fiel a tu lado, que siempre se va a encargar de darte la mano, de guiarte y llevarte hacia el camino del éxito. Así es que, guerreros de Leo, 2 meses pesados, octubre y noviembre. Finales de noviembre las cosas mejoran y diciembre definitivamente va a ser un punto culminante para ti, donde te das cuenta finalmente de que has podido lograr varios objetivos en tu vida. Veamos cuál es el consejo de amor entonces que te dan tus guías espirituales. Ya sabes que el consejo de tus guías es que empieces de cero, toma riesgos, haz cosas diferentes, da ese salto de fe, confía más en ti. Pasión, te hablan de que vas a poder entonces vivir un momento muy apasionado, un diciembre y un inicio de año también lleno de energías muy positivas, en las cuales cosas como tú las habías visto anteriormente van a cambiar. Dice que permitas que tu corazón y tu alma canten de alegría, que vas a poder disfrutar de estas bendiciones y que las cosas que se fueron de tu vida, esa decepción y esa careta de esa persona, era porque venía para ti lo que verdaderamente te corresponde como tu alma gemela. Y que ahora vas a vivir un momento de pasión, un momento de alegría, de romance. Viene el romance a tu vida finalmente para el mes de diciembre, guerreros de Leo. Así que vas a estar cargado de cosas muy positivas, cargado de una situación que finalmente te va a hacer sentir de que has logrado tus metas. Que vivas apasionado, que todo lo que tú hagas lo hagas con amor, que le pongas buenas intenciones, que le pongas fuerza. Que si algo no te da las energías de hacerlas porque sientes como que, ay, en verdad no tengo ganas de hacer esto, entonces no lo hagas. Pero que si te vas a comprometer, lo hagas al 100%. Ya lo sabes, el mes de septiembre va a ser un mes un poquito complicado con tus propios demonios que vuelven a resurgir del pasado, que te van a hacer sentir mal. El mes de octubre van a haber pérdidas, decepciones, vas a poder ver situaciones del pasado que quedan atrás, vas a ver la verdadera cara de las personas que están a tu alrededor y vas a encontrar también esa guía, esa persona que te va a dar la mano para que salgas adelante.
El mes de noviembre vas a estar un poco retraído, vas a estar desconectado de las redes sociales, ya no vas a estar compartiendo tanto, pero esto está bien para que puedas recargarte de energías positivas y sanar, que es importante para ti. Diciembre, un mes maravilloso, lleno de nueva esperanza, lleno de nueva abundancia, de nuevos comienzos, lleno de mucha pasión y de mucho romance. Así es que para ti, esta es la lectura de fin de año, espero que la hayas disfrutado. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.